¿Te has parado a pensar alguna vez que, a veces, los verdaderos héroes de la fe no son los que aparecen en el centro de atención? Que los nombres más discretos de la Biblia a menudo encierran historias tan intensas, tan transformadoras, que cambiaron el curso de la humanidad para siempre. Hoy conoceréis o redescubriréis a Bernabé. Él no formaba parte del grupo selecto de los 12 apóstoles. No escribió ninguno de los evangelios. No tuvo visiones apocalípticas registradas como Juan, ni caminó sobre el agua como Pedro. Pero sin Bernabé, tal vez el cristianismo tal como lo conocemos hoy nunca habría llegado más allá de los muros de Jerusalén. Vivimos en una época en la que los títulos valen más que el carácter, en la que las apariencias gritan más que la verdad y en la que el poder se admira más que el sacrificio silencioso. Bernabé es todo lo contrario. Él es la encarnación de alguien que actúa detrás de escena, pero con un impacto tan profundo que abarca los siglos. Y aquí va un gancho. ¿Sabías que fue Bernabé quien presentó a Pablo a los apóstoles cuando nadie más tuvo el coraje de acercarse a él? ¿Que fue Bernabé quien lo defendió, incluso cuando todos pensaban que Pablo seguía siendo el mismo cruel perseguidor? ¿Y que después, al defender de nuevo a alguien rechazado por la mayoría, acabaría rompiendo con el propio Pablo? Esta es una historia de fe y coraje, pero también de rupturas y decisiones difíciles. Se trata del precio que hay que pagar para acercarse a alguien a quien todos los demás le han dado la espalda. Se trata del dilema entre seguir a la multitud o permanecer fiel a la propia conciencia. Hablemos de los celos espirituales, la resistencia humana a la gracia divina y la importancia de tener a alguien que crea en ti cuando ya no crees en ti mismo. Y sumerjámonos en una época en la que el cristianismo estaba siendo moldeado por el hierro, el fuego y la sangre. Prepárate para un viaje diferente a todo lo que hayas escuchado antes. Una historia oculta a la vista de todos y que aún hoy resuena en los dilemas de nuestro tiempo. Dale me gusta al video ahora, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones. Y deja tu comentario. ¿Conocías a Bernabé? ¿Cuál es tu impresión de él? Cuando oímos hablar de los grandes nombres del cristianismo primitivo, inmediatamente nos vienen a la mente Pedro, Juan, Santiago y por supuesto Pablo. Pero ¿qué pasa con Bernabé? ¿Quién fue este hombre cuya influencia parece haber moldeado silenciosamente la historia de la fe cristiana sin jamás reivindicar prominencia? Para comprender la profundidad de su papel, debemos comenzar desde el principio, no solo con su historia personal, sino con el contexto histórico en el que surgió. El tiempo en el que apareció Bernabé estuvo marcado por una tensión latente. El Imperio Romano dominó gran parte del mundo conocido, incluida Judea. Había una paz aparente, la Pax Romana, pero se mantenía a base de espadas, cruces y fuertes impuestos. Los judíos vivían bajo opresión política y con expectativas mesiánicas. Muchos esperaban que el Mesías viniera como un guerrero, alguien que liberaría a Israel del dominio romano. Pero entonces vino Jesús, el carpintero de Nazaret, quien habló del amor a los enemigos, del perdón y de un reino que no era de este mundo. Para algunos, él era el cumplimiento de las profecías. Para otros, una amenaza peligrosa. Después de la muerte y resurrección de Jesús, sus seguidores, los primeros cristianos, comenzaron a reunirse en Jerusalén. Pero hablar de un Mesías crucificado era escandaloso. Ser cristiano en aquella época significaba poner en riesgo la propia vida. Es en este contexto que aparece Bernabé. Bernabé, cuyo verdadero nombre era José, aparece por primera vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Era un levita nacido en Chipre, una isla del Mediterráneo donde los judíos helenizados coexistían con la cultura griega. Esto dice mucho. Bernabé era un hombre que se movía entre mundos. Conocía profundamente la tradición judía, pero también comprendía el pensamiento griego, la lengua y las costumbres de la diáspora. Un hombre de puentes. Los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación o hijo de exhortación. Un título simbólico, pero extremadamente revelador. Bernabé tenía el don de consolar, de edificar, de restaurar. Uno de sus primeros actos fue vender un campo de su propiedad y donar el dinero a los apóstoles para ayudar a los necesitados de la comunidad. Hechos 4, 36, 37. Este acto de desprendimiento material no fue solo una generosa donación. Fue una señal de que colocaba el reino de Dios por encima de todo lo demás. Un contraste directo con la historia de Ananías y Zafira, quienes engañaron a la comunidad pretendiendo regalarlo todo. Bernabé era lo opuesto a la hipocresía. Él
estaba completo, pero la verdadera prueba para Bernabé aún estaba por llegar. Después de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, un joven fariseo llamado Saulo intensificó una brutal persecución contra los seguidores de Jesús. Invadió casa, arrestó a cristianos y les obligó a renunciar. Saúl era temido. Su nombre causó pánico entre los discípulos, hasta que, en un viaje a Damasco, Saulo tuvo un encuentro sobrenatural con el mismísimo Cristo resucitado. Ciego desde hacía 3 días, fue sanado y bautizado. Se convirtió en Pablo, el apóstol de los gentiles, pero había un problema. Nadie le creyó. La comunidad cristiana todavía lo veía como el perseguidor, alguien que podría estar fingiendo arrepentimiento para infiltrarse en ellos y destruirlos desde dentro. Y ahí es donde entró en escena Bernabé. En Hechos 9, 26, 27 leemos que Bernabé fue quien llevó a Saulo ante los apóstoles, abogó por su conversión y dio testimonio de su transformación. ¿Te imaginas el coraje que se necesitó para hacer esto? Imagínense el miedo en los corazones de los cristianos. Imagínense la tensión en cada mirada cuando Bernabé entra con Pablo. Desconfianza en el aire. Y Bernabé dijo: le creo, vi lo que predicaba. Cambió. Bernabé arriesgó su propio nombre, su propia reputación y su seguridad personal para defender a alguien que el mundo entero quería borrar. En este punto de la historia, Bernabé se convierte en algo más que un discípulo generoso. Se convierte en un defensor de lo improbable, un promotor de la gracia, el vínculo entre el pasado y el futuro de la fe cristiana. ¿Cuántas veces has estado frente a alguien en quien nadie más creía? ¿Cuántas veces has sido tú esa persona? Ignorados, desacreditados, dejados de lado. El gesto de Bernabé nos interpela directamente. ¿Tenemos el coraje de apostar por personas que el mundo ha descartado? Es fácil creer en alguien que ya ha demostrado su valor, pero Bernabé creyó antes de que hubiera pruebas. Él vio más allá de la superficie. Reconoció el potencial escondido entre los escombros de la culpa. Era como aquel agricultor que al ver una pequeña semilla seca cree que allí hay un árbol entero, un fruto, un bosque. Otro momento decisivo en su historia fue cuando fue enviado a la iglesia de Antioquía. Allí, por primera vez, los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. Era un ambiente plural y multicultural, en el que vivían juntos gentiles y judíos conversos. Un escándalo para el pensamiento religioso tradicional de la época. Aunque muchos en Jerusalén todavía intentaban mantener las estructuras del judaísmo, Bernabé entendió que el evangelio era más que una secta judía, era un mensaje universal. Y una vez más, Bernabé destaca. No solo celebra la fe de los gentiles, sino que también decide ir tras Pablo, quien había sido olvidado en Tarso, y llevarlo a Antioquía, iniciando una de las mayores colaboraciones misioneras de la historia cristiana. Bernabé no tenía celos espiritual, no tenía miedo de compartir el púlpito, reconoció los dones, alentó el crecimiento de los demás y nunca intentó brillar solo. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Cuántos líderes hoy tienen esta humildad? ¿Cuántos están dispuestos a formar a otros que los superen? ¿Cuántos renunciarían a su propia visibilidad en nombre de expandir la verdad? Bernabé era un maestro en esto. La historia de la iglesia primitiva a menudo se cuenta como una narrativa lineal de crecimiento de la fe y de milagros, pero cualquiera que lea con atención se dará cuenta de que hubo tensiones, desacuerdos y rupturas profundas. No todos los apóstoles estaban siempre en armonía, y Bernabé, el que tendía puentes, acabó viviendo uno de los conflictos más emblemáticos de la Biblia, protagonizado nada menos que por Pablo, el apóstol de los gentiles. Pero, ¿qué pasó con dos hombres tan utilizados por Dios para separarse? ¿Cómo se rompió una amistad tan fuerte? Y lo más importante, ¿qué nos enseña esto sobre el liderazgo, la misericordia y el precio de ser fiel a la propia conciencia? Después de pasar tiempo juntos en Antioquía, Bernabé y Pablo fueron comisionados para una gran misión misionera. Hechos 13. Viajaron por diversas regiones, predicando con valentía el evangelio, enfrentándose a la persecución, expulsando espíritus malignos, sanando a los enfermos y anunciando a Jesús a los gentiles y a los judíos. Junto a ellos estaba Juan Marcos, primo de Bernabé, un joven entusiasta que por alguna razón abandonó la misión a mitad de camino y regresó a casa. Hechos 13:13. La Biblia no dice por qué se fue, pero el abandono tuvo un fuerte impacto, especialmente en Pablo. Cuando los tres se preparaban para un nuevo viaje misionero, Bernabé quiso llevar nuevamente con ellos a Juan Marcos. Pablo
Pablo, sin embargo, fue categórico. No, había perdido la confianza en aquel joven que los había abandonado. Para él, la misión era algo demasiado serio como para permitir recaídas. Y aquí ocurrió lo impensable, un desacuerdo tan grave que los dos amigos se separaron. Hechos 15:39 dice: hubo tal discordia entre ellos que se fueron, y Bernabé, tomando consigo a Marcos, navegó a Chipre. Bernabé actuó por misericordia. Él vio en Juan Marcos a alguien que aún podía ser restaurado. Él creyó como había creído antes en Pablo. Bernabé fue consecuente. Si un perseguidor como Pablo podía ser transformado, ¿por qué no un joven inseguro como Marcos? Pablo, a su vez, actuó por celo. Tenía un pesado llamado sobre su espalda: ciudades hostiles, persecuciones inminentes. No quería repetir el error. ¿Quién tenía razón? ¿Quién se equivocó? Esta es una de las mayores lecciones espirituales de la Biblia. A veces no existe un lado correcto o incorrecto. Simplemente hay diferentes caminos, diferentes llamados, diferentes maneras de expresar fidelidad a Dios. Pero eso no elimina el dolor de la separación, el dolor de ver una amistad rota por desacuerdos ministeriales. Bernabé y Pablo se amaban, pero ya no podían caminar juntos en ese momento. Y aquí entramos en uno de los dilemas más profundos del Evangelio. La gracia que une también confronta. Bernabé fue fiel a la compasión, Pablo fiel a la misión, y ambos en el fondo servían al mismo Dios. ¿Cuántas veces no hemos vivido algo parecido? Dentro de las iglesias, las familias, los ministerios, diferencias que surgen no del ego, sino de la convicción. Diferencias que duelen porque involucran amor verdadero. Después de la separación, la narración bíblica continúa siguiendo a Pablo. El nombre de Bernabé prácticamente desaparece del libro de los Hechos. Es como si hubiera abandonado la escena. Esto ha llevado a muchos eruditos a preguntar: ¿por qué Lucas, el autor de los Hechos y compañero de Pablo, omite el resto del viaje de Bernabé? La respuesta puede estar en la perspectiva narrativa. Los Hechos se centran principalmente en la expansión del Evangelio a los gentiles a través de Pablo. Pero el hecho de que Bernabé abandone el centro de la historia no significa que haya dejado de ser relevante. De hecho, hay indicios de que su decisión de darle otra oportunidad a Marcos dio frutos profundos. Años después, en una de sus últimas cartas, escrita mientras estaba en prisión, Pablo escribe una frase sorprendente a Timoteo: toma contigo a Marcos y tráelo, porque me es útil para el ministerio. 2 Timoteo 4:11. Sí, el mismo Juan Marcos que había rechazado antes. El joven inmaduro había madurado, y ahora Pablo lo reconoció como un socio valioso, una herramienta útil, un hombre confiable. Y todo comenzó porque alguien, Bernabé, creyó en él cuando nadie más lo hizo. Es como si el mismo Pablo dijera entre líneas: Bernabé tenía razón. Más aún, la tradición cristiana señala a Juan Marcos como el autor del Evangelio de Marcos, el más antiguo de los evangelios, que probablemente sirvió de base a los demás. Consideremos la ironía divina. El que fue rechazado para la misión se convirtió en el escritor del relato más leído de la vida de Jesús. Nada de esto habría sucedido sin Bernabé. Bernabé no eligió el camino de la gloria, no luchó por el reconocimiento. Él no discutió con Pablo hasta que alguien cedió. Él simplemente siguió lo que su conciencia le decía: acoger, restaurar, creer. Y ese es el precio de ser alguien como Bernabé. En tiempos de polarización espiritual e incluso política, ser alguien que construye puentes entre los extremos puede ser una carga solitaria. Bernabé nos enseña que a veces la fidelidad a Dios exige sacrificar visibilidad, reputación e incluso amistad. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Quizás hoy conozcas a un Juan Marcos, alguien que fracasó, eso abandonado, quien intenta volver a ponerse de pie pero encuentra puertas cerradas, miradas críticas, voces que le dicen: ya no sirve. ¿Serás como Pablo antes o como Bernabé? Imagínese un escenario tenso. La iglesia joven está creciendo rápidamente entre los gentiles, personas que no conocen la ley de Moisés, ni practican la circuncisión, ni siguen los rituales judíos. Las personas que hasta hace poco adoraban a dioses paganos, ahora reciben el Espíritu Santo, son bautizados y experimentan milagros. Pero entre los judíos convertidos al cristianismo, esto empieza a causar malestar. Piensan: ¿cómo puede alguien seguir al Mesías judío sin seguir las tradiciones judías? La tensión crece. Por un lado, los fariseos convertidos que insisten: es necesario que los gentiles se circunciden y guarden la ley de Moisés. Por otra parte, Pablo y Bernabé
Bernabé, quienes dan testimonio de que la gracia de Dios fue derramada sobre estas personas sin necesidad de la ley. Y es en este escenario donde se desarrolla uno de los acontecimientos más decisivos de toda la historia cristiana, el Concilio de Jerusalén, narrado en los Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Jerusalén estaba bulliciosa. Los apóstoles estaban allí. Santiago, el hermano de Jesús, dirigió la iglesia local. Pedro, aunque ya no era el más influyente entre los líderes, todavía tenía respeto y peso espiritual. Pablo y Bernabé llegan con un dilema que podría dividir para siempre el movimiento cristiano. Los gentiles tienen que convertirse en judíos para seguir a Jesús. Bernabé ocupa el centro del escenario en la discusión junto a Pablo. Él da testimonio de las señales, curaciones, milagros y conversiones que tuvieron lugar entre los gentiles. Él dice: Dios ya los ha aceptado. ¿Quiénes somos nosotros para imponernos un yugo que ni siquiera nuestros padres pudieron soportar? El discurso de Bernabé no es solo emotivo. Ella lleva autoridad espiritual. Él estaba allí, lo vio con sus propios ojos. Pero más que eso, representa una iglesia que elige la inclusión por sobre la tradición, la libertad por sobre la imposición. Pedro también se pone de pie y declara: no hagamos distinción entre nosotros y ellos, porque Dios ha purificado sus corazones por la fe. Y entonces Santiago, el líder de la iglesia, proclama una decisión audaz: no debemos hacerles difícil las cosas a los gentiles que se convierten a Dios. Fue un momento decisivo. Desde entonces, la salvación por gracia, mediante la fe en Cristo, quedó establecida como el fundamento de la fe cristiana. Pero detrás de esta victoria de la gracia había un hombre discreto, valiente y a menudo olvidado: Bernabé. Bernabé sabía que estaba pisando terreno peligroso. Para un judío piadoso, la circuncisión, el sábado y la pureza ritual eran más que costumbres, eran identidad, eran herencia, eran pacto con Dios. Desafiarlos era casi un sacrilegio. Pero Bernabé comprendió algo profundo. En Cristo había surgido una nueva identidad, la identidad de la fe, la gracia y la cruz, y estaba dispuesto a enfrentarse a la tradición no por rebelión, sino por fidelidad al Evangelio. ¿Cuántos de nosotros tenemos hoy este coraje? ¿Cuántas veces preferimos complacer estructuras religiosas, sistemas establecidos, reglas cómodas, en lugar de escuchar al Espíritu Santo? Bernabé nos recuerda que la verdadera fe a menudo requiere confrontación, no contra personas, sino contra paradigmas. Y para que el Evangelio llegue a todos, es necesario que alguien esté dispuesto a derribar los muros levantados, incluso por personas bien intencionadas. La gran pregunta del concilio fue esta: ¿es el cristianismo una rama del judaísmo o algo nuevo que trasciende las fronteras étnicas, culturales y religiosas? Bernabé fue una de las voces más fuertes a favor del cristianismo universal, un evangelio que habla a todos los pueblos, lenguas y naciones, un Dios que no hace acepción de personas, un reino que incluye a samaritanos, romanos, africanos y asiáticos, sin exigirles que se conviertan en judíos antes de convertirse en cristianos. Este debate sigue vigente hasta el día de hoy. En tiempos de nacionalismo religioso, de iglesias cerradas en sus propios muros doctrinales, Bernabé nos interpela: ¿estáis dispuestos a abrir la puerta a quien es diferente para los que piensan diferente? Lo que estaba en juego allí no era solo un ritual o una tradición, era la esencia del Evangelio: gracia o mérito, libertad o control, espíritu o letra. Estos conflictos todavía existen entre nosotros. Iglesias que intentan imponer reglas externas como evidencia de salvación, grupos que convierten las doctrinas en cargas insoportables, personas que confunden la santidad con la rigidez, la obediencia con el miedo. Bernabé representa el rostro de la gracia, firme pero acogedor, convencido pero lleno de amor, un hombre que entendió que el Espíritu de Dios sopla donde quiere, y que si Dios mismo ya había aceptado a alguien, ¿quiénes somos nosotros para rechazarlo? Muchos estudiosos creen que después del concilio surgieron dos líneas de pensamiento dentro del cristianismo primitivo, una más centrada en Jerusalén, liderada por Santiago, más cautelosa y más cercana a la tradición judía, otra más centrada en los gentiles, misionera, liberadora, liderada por Pablo, y antes de él por Bernabé. Bernabé estaba entre dos mundos, judío pero abierto, conservador en su formación pero audaz en su visión, y eso lo convirtió en un mediador excepcional, un pacificador, pero no un pacificador. Nos enseña que ser pacificador no se trata de evitar el conflicto, sino de afrontarlo con amor y firmeza, y que
que a veces el mayor acto de paz es decir la verdad, aunque te moleste. La decisión tomada en el Concilio de Jerusalén resuena hasta el día de hoy. Fue allí donde la fe cristiana se liberó de la necesidad de los rituales judíos. Fue allí donde la Iglesia dejó de ser solo una secta dentro del judaísmo y se abrió al mundo. Y sin Bernabé esto no habría sucedido, porque Pablo solo difícilmente habría sido escuchado. Fue polémico, tuvo un pasado oscuro y fue, para muchos, una figura difícil. Fue la presencia confiable, respetada y equilibrada de Bernabé la que dio legitimidad al movimiento. Y esto nos lleva a una verdad poderosa. No todos los héroes de la fe aparecen en el centro de atención. Algunos cambian la historia detrás de escena. Puede parecer algo de otro mundo, pero historias como esta ocurren todos los días, especialmente en culturas donde el honor y la misión espiritual tienen un peso inmenso. Historias en las que hombres y mujeres renuncian al reconocimiento, a la gloria, a la comodidad y hasta a los vínculos más profundos por un llamado mayor. Bernabé era uno de estos hombres, el mismo hombre que se acercó a Pablo cuando nadie confiaba en él, el mismo hombre que abrió las puertas de la iglesia a los gentiles, enfrentándose a líderes poderosos, el mismo hombre que recorrió el mundo antiguo, llevando la fe como una antorcha viva. Simplemente desaparece del relato bíblico, pero simplemente desapareció, o fue silenciado por un sistema que, irónicamente, él ayudó a construir. Poco después del Concilio de Jerusalén, sucede algo inesperado. En Hechos 15, 36, 41, surge un desacuerdo entre Bernabé y Pablo, y no fue una discusión teológica, fue algo personal. Bernabé quería llevar a Juan Marcos, su primo, en otro viaje misionero. Pablo, por el contrario, se negó. Todavía recordaba cuando Marcos los había abandonado en una misión anterior. Lo que sigue es impactante. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. ¿Te imaginas esto? Dos hombres de Dios, llenos del Espíritu, que enfrentaron juntos la persecución, predicaron el mismo evangelio, derramaron sudor, lágrimas y sangre, estando separados por un conflicto humano, pero ahí es precisamente donde la historia se vuelve real, verdaderamente humano. Bernabé eligió la restauración, Pablo, prudencia, ambos con razones legítimas, pero el punto es que Bernabé decidió renunciar a una asociación prestigiosa por el bien de aquel que había fracasado. Sabía que Marcos necesitaba a alguien que no lo abandonara, y tal vez recordó cuando nadie quería a Paul, y él mismo era el único que lo buscaba. Después de este episodio, Bernabé simplemente desaparece del libro de los Hechos. Pablo continúa su viaje, escribe cartas, establece iglesias, forma discípulos, se convirtió en el apóstol más influyente del Nuevo Testamento. Pero Bernabé no se dice nada más, ninguna carta, no hay milagro, sin discurso, es como si de repente hubiera sido absorbido por el silencio de la historia. Pero, ¿eso es realmente cierto? La tradición cristiana, especialmente la oriental, no ha olvidado a Bernabé. Los escritos apócrifos y los relatos de la iglesia primitiva sugieren que regresó a su isla natal de Chipre y continuó predicando el evangelio allí, incluso fundando comunidades cristianas. Según algunas fuentes, allí fue martirizado, arrastrado por las calles de Salamina y apedreado hasta la muerte por judíos que no aceptaron su mensaje. ¿Y sabéis qué es lo más impactante? Los que lo mataron no eran romanos, eran religiosos, personas que creen que están sirviendo a Dios, tal como lo creyó Saúl cuando perseguía a los cristianos. Bernabé murió como vivió, fiel hasta el final, sin escenario, sin audiencia, sin gloria, pero con la convicción de que la gracia vale más que cualquier fama. Cuando Bernabé decidió ir con Marcos, podría haber elegido ir con Pablo, el nombre más influyente de aquella época, pero una vez más se pone del lado de los rechazados, y este gesto no fue en vano. Años después, en 2 Timoteo 4:11, el propio Pablo escribe: «Trae contigo a Marcos, porque me es útil para el ministerio». En otras palabras, Bernabé restauró a Marcos, y gracias a ello, Pablo también pudo encontrar a aquel que una vez había descartado. Es probable que sin Bernabé, el evangelio de Marcos, considerado el primero de los 4, ni siquiera existiera. Una vez más, Bernabé planta y deja que otros cosechen. Este es uno de los rasgos más profundos de los hombres y mujeres de Dios. Están dispuestos a no ver el resultado final mientras el trabajo continúe. Piénsalo, Bernabé era de una familia rica. Él lo dejó todo. Era un líder en Jerusalén, renunció a su cargo, fue compañero del más grande apóstol del siglo. Él rompió la alianza, era respetado entre los judíos, fue asesinado por ellos, y todo esto por personas que a menudo ni
ni siquiera sabían su nombre. Este es el tipo de renuncia que hace eco de los propios pasos de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero pensemos en un punto que pocas veces se explora. ¿Tenía Bernabé una familia, amigos cercanos, personas que lloraron al verlo irse? La Biblia no nos da detalles, pero la tradición dice que fue enterrado por Juan Marcos, el mismo joven al que defendió ante Pablo, y que una copia del Evangelio de Mateo fue colocada sobre su tumba, como señal de que su vida estaba entregada al reino. Y eso nos lleva a una pregunta profunda. ¿Cuántas veces has renunciado a algo por lealtad a un propósito? ¿Cuántas veces te han malinterpretado por hacer lo correcto? ¿Cuántas veces has elegido el camino más difícil por amor a Dios? El final de la vida de Bernabé no es glamoroso. No hay multitudes, no hay honores, no hay final feliz en la luz del mundo. Pero hay una gloria invisible, una llama que nunca se apaga. Y aquí está la verdad. Cuando el tiempo es corto y las posibilidades parecen agotadas, incluso las opciones más difíciles se convierten en opciones viables. Bernabé no buscó reconocimiento, buscó la fidelidad. Él no quería ser recordado, quería ser obediente. Y es por eso que, aun sin muchos capítulos, su vida se convirtió en uno de los pilares invisibles del cristianismo. Gracias a él, Paul tuvo su oportunidad. Gracias a él, los gentiles fueron acogidos. Gracias a él, Marcos escribió un evangelio. Bernabé nos enseña que algunas de las mayores obras de fe no se realizan en los púlpitos, sino detrás de escena, no con aplausos, sino en silencio. Imagínate caminar por la vida sabiendo que tu mayor legado tal vez nunca reciba el crédito que merece, que tu voz se apague, que tu nombre será olvidado, mientras que los nombres de aquellos a quienes ayudaste a criar serán recordados por generaciones. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a vivir así? Porque eso fue exactamente lo que hizo Bernabé. Y esto nos obliga a plantearnos una pregunta que quema el alma. ¿Qué es realmente el éxito a los ojos de Dios? Vivimos en la era de la visibilidad. Me gusta seguidores, me gusta historias, reels, aplausos, visualizaciones. Parece que solo hay valor donde hay audiencia, que solo hay propósito si hay un escenario, que solo hay misión si es reconocida. Pero el reino de Dios es subversivo. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lucas 16:15. Bernabé nos enseña que en el reino la grandeza se mide por la disposición a perder, por el deseo de elevar a otros, por el coraje de desaparecer para que Cristo aparezca. Esta es la antítesis de nuestra cultura y es también el camino más estrecho, el más verdadero, el más cristiano. Alejémonos de la historia bíblica por un momento y entremos en nuestra vida diaria. Pensemos en el joven cristiano que se siente llamado a las misiones, pero que escucha de su familia que está desperdiciando su vida. Pensemos en la mujer que dirige un grupo de oración en una iglesia conservadora, pero que es silenciada porque el papel de la mujer es secundario. Pensemos en el pastor que se niega a predicar la teología de la prosperidad y por lo tanto pierde miembros y apoyo financiero. Pensemos en los padres que acogen a un niño LGBTQIA+ con amor incondicional, aunque sean juzgados por la comunidad religiosa. Estas personas, invisibles, anónimas, a menudo solitarias, llevan la antorcha de la gracia. Al igual que Bernabé, no buscan reconocimiento, buscan la fidelidad. Y quizá tú que estás mirando seas una de esas personas. Quizás estés luchando por algo que nadie ve. Quizás usted haya tomado decisiones difíciles por amor a Cristo. Quizás fue juzgado por obedecer la voz de Dios en lugar de la opinión de la mayoría. Este mensaje es para ti. A Bernabé lo llamaban hijo de consolación, pero también podía llamársele portador de escándalo, porque la gracia es escandalosa. Ella acoge a quienes nadie quiere. Ella perdona lo que los hombres no perdonarían. Ella da otra oportunidad a aquellos que cometieron errores, y eso me molesta. En la historia de la fe, muchos no han soportado el escándalo de la gracia. Esto es lo que llevó a los fariseos a rechazar a Jesús. Esto es lo que causó divisiones en la iglesia primitiva. Esto es lo que hasta el día de hoy separa a los cristianos en doctrinas, moralismos y juicios inflexibles. Pero Bernabé eligió vivir la gracia hasta el final. Incluso aunque le cueste su reputación, incluso aunque le hiciera caminar solo, incluso aunque lo sacaran de los libros de historia oficiales. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a vivir esta gracia? No todos serán como Pablo. No todo el mundo escribirá cartas que cambien la historia. No todos los nombres serán reconocidos en los púlpitos o en los manuales de teología. Pero muchos serán como Bernabé, discretos
discreto pero profundo, silencioso pero firme, olvidado por los hombres pero celebrado por Dios. Personas que eligen levantar a los que han caído, quienes acogen a los que han sido rechazados, quienes dicen sí a la misión, aún sabiendo que no serán recordados por ella. Quizás Dios te esté llamando a esto, restaurar a alguien, para hacer espacio para aquellos que fueron excluidos, caminar en fe incluso cuando nadie nos mira. Bernabé muestra que los héroes más grandes del reino a menudo caminan en las sombras, pero tus pasos resuenan en la eternidad. ¿Recuerdas a Juan Marcos? Aquel joven a quien Bernabé defendió, escribió el Evangelio de Marcos, considerado por muchos como el primero de los 4 evangelios sinópticos. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que el legado de Bernabé está presente en cada página leída, en cada sermón basado en ese evangelio, en cada vida tocada por esas palabras. Puede que haya sido olvidado en la superficie, pero en las raíces de la fe cristiana, su nombre está grabado a fuego, y tal vez, solo tal vez, el cielo lo recibirá como pocos lo han sido, con las palabras: bien hecho, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho. Mateo 25:23. ¿Alguna vez has sido Bernabé para alguien? ¿Alguna vez has creído en alguien a quien todos los demás habían descartado? ¿Alguna vez has caminado junto a alguien que cometió un error? ¿Alguna vez has elegido perder para que alguien más pudiera ganar? O tal vez necesitas un Bernabé, alguien que pueda echar una mano, que él cree en ti. No te rindas aún cuando ya te hayas rendido. Que esta historia de coraje, renuncia, fe y gracia te lleve por 2 caminos posibles. Conviértete en ese Bernabé en la vida de alguien. Deja que la gracia de Dios llegue a la parte más herida de tu alma, porque todavía hay lugar en la historia para hombres y mujeres como él. Si esta historia tocó tu corazón, si en algún momento te viste en Bernabé o sentiste que necesitabas uno, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias bíblicas y emocionantes como esta. Comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil. Tal vez lo que esta persona necesita es un Bernabé. Y no olvides comentar a continuación. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que elegir entre la gracia y el juicio? ¿O alguna vez te ha rescatado alguien que no se dio por vencido contigo? Cuenta tu historia. Este espacio también es tuyo. Y como siempre, escribe desde qué ciudad o país nos sigues. Aquí cada historia importa, cada alma importa, cada Bernabé importa. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, y que la gracia de Dios os rodee.